¿Alguna vez te has preguntado si realmente sabes cómo hablar con el Espíritu Santo? ¿Te has detenido a pensar si estás aprovechando al máximo esa relación tan profunda y poderosa que Dios nos ha regalado? Si la respuesta es no, o si tienes dudas, quédate conmigo, porque en los próximos minutos te voy a revelar algo que cambiará tu vida. Y si te dijera que hay un secreto en la comunicación con el Espíritu Santo, algo que muy pocos han descubierto y que podría transformar por completo tu caminar cristiano, ¿te atreverías a descubrirlo? Algo que va más allá de palabras. Es una conexión divina que tiene el poder de cambiar tu destino, de sanar tus heridas y de guiarte a un lugar de paz y propósito como nunca antes. Hoy quiero hablarte de una relación personal, íntima y poderosa con el Espíritu Santo. Puede que muchos no sepan cómo iniciar esa conversación, o peor aún, crean que solo se trata de pedir y pedir sin escuchar lo que Él tiene para decirnos. Pero quiero que entiendas esto: el Espíritu Santo es tu consolador, tu maestro, tu guía, y tiene mucho que revelarte. En este video descubrirás las claves para hablar con Él de manera efectiva, para escuchar su voz clara en tu vida y para caminar de su mano con confianza. ¿Sabías que muchos creyentes luchan con esta conexión porque no comprenden cómo se da este diálogo espiritual? No es magia ni algo místico, es algo real, tangible y accesible para todos aquellos que han abierto su corazón a Dios. Y tú también puedes aprender a escuchar y hablar con Él. Ahora, antes de comenzar este profundo estudio, quiero pedirte que, si sientes que Dios tiene algo especial para ti en este video, dejes un comentario con la frase "Hablar con el Espíritu Santo cambia mi vida". Hazlo ahora mismo. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas conozcan este mensaje y, más importante aún, estarás colaborando en la expansión del reino de Dios. No subestimes el poder de esa pequeña acción. Quiero felicitarte por estar aquí. Al darle me gusta y comentar, no solo estás demostrando tu interés, sino también tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Recuerda, muchos no tienen una iglesia cerca, pero gracias a canales como este, pueden experimentar un toque divino desde donde estén. Así que antes de comenzar, quiero pedirte que comentes "Paz en Cristo" en los comentarios, como una señal de que estás listo para aprender a hablar con el Espíritu Santo y permitir que Él transforme tu vida. Este paso es crucial, porque al hacerlo, estás demostrando tu disposición a escuchar la voz de Dios en este momento. Y lo más importante, quiero que recuerdes que en este video puede haber una enseñanza que desbloquee una bendición en tu vida. Esa bendición podría ser justo lo que necesitas para cambiar tu destino, tu vida diaria o tu fe. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar este viaje juntos. Estoy emocionado por lo que Dios tiene preparado para ti. No te muevas. El Espíritu Santo está a punto de hablarte de una manera que nunca imaginaste. El Espíritu Santo es mucho más que una presencia distante. Es un consolador enviado por Dios para caminar con nosotros, guiarnos y fortalecernos en todo momento. Pero, ¿cómo podemos conocerle realmente? ¿Cómo podemos escucharle? Y lo más importante, ¿cómo podemos tener una relación tan cercana con Él que transformemos cada área de nuestra vida? Comencemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, donde Jesús nos habla directamente sobre este Consolador que Él enviaría tras su partida. En el versículo 16, Jesús dice: "Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre". Aquí vemos que el Espíritu Santo no es solo una fuerza impersonal, sino una persona, el mismo Espíritu de Dios que habita con nosotros y nos acompaña en todo momento.
Es interesante cómo Jesús resalta que Él estará con nosotros para siempre. No es solo una visita temporal o algo que se va y viene. El Espíritu Santo desea habitar en nosotros permanentemente, ser nuestra compañía constante. Pero aquí surge una pregunta. ¿Estamos realmente dispuestos a tener una relación constante con Él? Muchas veces, lo que sucede es que limitamos al Espíritu Santo a momentos específicos, cuando estamos en necesidad, cuando estamos en la iglesia o cuando pedimos una guía específica. Sin embargo, Él quiere estar presente en cada instante de nuestras vidas. Si quieres aprender a hablar con el Espíritu Santo, lo primero es entender que Él no es alguien a quien solo recurrimos en momentos de emergencia. Él está a nuestro lado todo el tiempo, esperando que le busquemos, que le hablemos, que le permitamos guiarnos en cada decisión, en cada paso que damos. No hay nada en tu vida que sea insignificante para Él. El Espíritu Santo quiere ser parte de todo lo que eres y haces. Pero ¿cómo podemos empezar a tener esa relación con Él? Primero, necesitamos estar dispuestos a escuchar. Jesús también nos dice en Juan 14:17 que el Espíritu es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es clave. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Si ya has aceptado a Cristo como tu Salvador, el Espíritu de Dios vive en ti, y lo único que necesitamos hacer es aprender a reconocer su voz, aprender a prestarle atención. Quizás te preguntas, pero ¿cómo puedo estar seguro de que es el Espíritu Santo y no mis propios pensamientos? La respuesta está en la paz. El Espíritu Santo trae paz a nuestro corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando hablamos con Él, no solo es cuestión de palabras, es cuestión de crear un espacio en nuestra vida para escuchar y sentir su dirección. A veces, Él habla a través de un susurro en nuestro espíritu. Otras veces, lo hace mediante versículos bíblicos que cobran vida de una forma nueva, o a través de la paz que sentimos al tomar una decisión. Una de las formas más poderosas en que podemos hablar con el Espíritu Santo es a través de la oración. Pero no cualquier tipo de oración, sino una oración de apertura y disposición. No se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Deja que el Espíritu Santo te guíe mientras oras. Hazlo en un lugar tranquilo, donde puedas centrarte completamente en Él. Habla con Él como lo harías con un amigo cercano. Abre tu corazón y no tengas miedo de pedirle guía, consuelo o sabiduría. Sin embargo, la relación con el Espíritu Santo también requiere algo más. En la vida cristiana no es suficiente con pedirle ayuda. También es necesario rendirnos a Él. Este acto de rendición es fundamental. Si queremos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, debemos estar dispuestos a ceder el control. Porque a veces Él no nos llevará por el camino que esperamos, ni nos dará las respuestas que queremos escuchar. Pero, ¿sabes qué? Su camino es siempre mejor que el nuestro. El apóstol Pablo, en Romanos 8:14, nos recuerda que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo no solo quiere guiarnos, sino formarnos. Quiere moldearnos a la imagen de Cristo, y esa transformación solo ocurre cuando escuchamos y obedecemos su dirección. Y es que cuando el Espíritu Santo habla, siempre lo hace para nuestro bien. Su propósito no es hacer nuestra vida más difícil, sino más plena. Es Él quien nos da el poder para vencer las tentaciones, la paz que necesitamos en medio de las tormentas y la claridad para tomar decisiones sabias. Él es nuestra ayuda constante
Y por eso necesitamos aprender a tener esta relación con Él. ¿Cómo hablar con el Espíritu Santo? Primero, empieza por reconocerle como tu consolador y guía. Segundo, crea un espacio para hablar con Él en tu día a día. Y tercero, abre tu corazón a su dirección, aunque a veces te lleve por caminos que no entiendes en el momento. Recuerda que Él sabe lo que es mejor para ti, y su propósito para tu vida es mucho más grande que cualquier cosa que tú puedas imaginar. La voz del Espíritu Santo es clara, pero a menudo la confundimos con nuestras propias voces internas o con nuestras emociones. Uno de los desafíos más grandes para los creyentes es aprender a discernir la voz del Espíritu de las distracciones de la vida diaria. Si quieres aprender a hablar con el Espíritu Santo, necesitas aprender también a escuchar su voz y a reconocerla en cuando te habla. Primero, entendamos que el Espíritu Santo no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. No siempre escucharemos una voz audible desde el cielo. Muchas veces el Espíritu habla en lo profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. En el libro de 1 Reyes 19:12, encontramos un pasaje que nos ayuda a comprender cómo Dios se comunica. El profeta Elías se encontraba en una cueva, buscando una respuesta de parte de Dios. Después de un viento fuerte, un terremoto y un fuego, dice la Escritura, después del fuego, un susurro apacible y delicado. Este susurro apacible es una imagen poderosa de cómo Dios, a través del Espíritu Santo, puede hablarnos. Es un susurro suave que requiere de nuestra plena atención y disposición para escuchar. El Espíritu Santo no grita, Él susurra. No es una voz que te imponga, sino una que te invita a acercarte, a prestar atención. Y esto requiere un corazón tranquilo y dispuesto. Jesús nos enseñó sobre la importancia de este tipo de disposición en el Evangelio de Mateo 11:28-30, cuando dijo, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Si estamos demasiado ocupados o agitados, será difícil escuchar su voz. Por eso, una de las primeras claves para hablar con el Espíritu Santo es buscar momentos de quietud, donde puedas estar a solas con Él, sin distracciones y en total disposición para escuchar. Es importante que sepas que la voz del Espíritu Santo siempre te conducirá a la verdad. Él nunca te llevará por caminos de confusión o engaño. En Juan 16:13, Jesús dijo, «Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad». Este es un principio esencial. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. Si alguna voz en tu corazón te dice algo que va en contra de lo que está escrito en la Biblia, esa no es la voz del Espíritu Santo. Él siempre te guiará hacia la verdad revelada en las Escrituras. La forma en que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón también puede ser a través de una profunda paz que sentimos. Una paz que trasciende nuestra comprensión. Filipenses 4:7 nos dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz es un indicativo de que el Espíritu Santo está guiando nuestra vida. Si alguna decisión, por difícil que sea, te llena de una paz inexplicable, es un buen indicio de que esa es la dirección en la que Él te está llevando. Además, la voz del Espíritu también puede venir a través de la convicción. A veces, el Espíritu Santo no habla con palabras, pero nos mueve a reflexionar profundamente sobre algo que debemos cambiar o hacer. Si alguna vez has sentido en tu corazón una sensación de incomodidad o una convicción de que algo no está bien, esa es la obra del Espíritu Santo. Él no condena, pero sí convence. Nos impulsa a arrepentirnos y a corregir el rumbo de nuestra vida. A medida que desarrollamos nuestra relación con el Espíritu Santo,
aprenderemos a distinguir su voz de las muchas otras voces que escuchamos en la vida. Las voces del miedo, del orgullo, de la desesperación o incluso las nuestras propias a menudo pueden ser ruidosas y confusas, pero la voz del Espíritu siempre es serena, clara y llena de amor. Él nunca nos deja en la oscuridad. Al contrario, nos ilumina con la sabiduría divina. Recuerda, el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Él no es un Dios lejano o distante, sino un compañero cercano. Pero para poder oír su voz, necesitamos deshacernos del ruido que nos rodea. Necesitamos entrenar nuestros corazones y mentes para estar atentos a su susurro, para reconocerlo cuando nos guía, cuando nos da paz o cuando nos corrige. Así que, si quieres hablar con el Espíritu Santo, empieza por escuchar. No te apresures, no busques respuestas rápidas. Permítete estar en silencio ante su presencia y con el tiempo aprenderás a escuchar su voz cada vez más claramente. La relación con el Espíritu no es algo que se logra de inmediato, sino que se cultiva día tras día a través de la oración, la meditación de la palabra y la disposición para escuchar y obedecer. En los próximos momentos de este video aprenderemos más acerca de cómo podemos estar más atentos a la voz del Espíritu Santo, cómo podemos distinguir su guía en las decisiones cotidianas y cómo nuestra relación con Él puede transformar cada aspecto de nuestra vida. La oración es el medio más poderoso y directo que tenemos para hablar con Dios, y esto incluye al Espíritu Santo. A través de la oración podemos establecer una conexión constante y profunda con Él, abriendo nuestros corazones y nuestras vidas a su presencia transformadora. Pero, ¿realmente sabemos cómo orar para que nuestra relación con el Espíritu Santo se profundice? Hoy vamos a explorar cómo la oración puede ser un canal efectivo para escuchar su voz y recibir su guía en nuestra vida diaria. En Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos dice: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Este versículo nos muestra una faceta poderosa de la oración. El Espíritu Santo intercede por nosotros, incluso cuando no sabemos qué decir. ¿Alguna vez te has encontrado en un momento de angustia o confusión sin palabras para orar? El Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitamos. Él intercede por nosotros, llevando nuestras peticiones ante el Padre en una forma que va más allá de lo que nuestra mente puede comprender. Pero para que esta intercesión funcione a nuestro favor, es fundamental que establezcamos una vida de oración constante y sincera. No se trata de oraciones mecánicas o de recitar palabras vacías, sino de una conversación genuina con Dios. Cuando oramos, no solo le hablamos al Espíritu Santo, sino que también nos disponemos a escucharle. La oración no es un monólogo, sino un diálogo en el que expresamos nuestras preocupaciones, nuestros temores, nuestras dudas y nuestras esperanzas, pero también un momento en el que abrimos nuestros corazones para recibir lo que Él tiene que decirnos. Una de las formas en las que podemos orar para hablar con el Espíritu Santo es mediante oraciones de rendición. En muchos casos nos acercamos a Dios con peticiones, pero olvidamos que la oración también es un momento para entregarnos a su voluntad. En el Evangelio de Lucas 22:42, Jesús, en el jardín de Getsemaní, oró: «Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Esa oración de rendición, de entrega total a la voluntad de Dios, es un modelo para nosotros. Cuando oramos, debemos estar dispuestos a decirle al Espíritu Santo: «Señor, haz lo que tú quieras en mi vida. Estoy dispuesto a seguir tu camino, aunque no lo entienda completamente».
La oración también debe ser un momento de alabanza. Muchas veces, cuando oramos, nos centramos solo en nuestras necesidades, pero olvidar alabar a Dios puede limitar la riqueza de nuestra relación con el Espíritu Santo. La alabanza abre nuestros corazones y nos prepara para recibir lo que Él quiere decirnos. En Efesios 5, 18, 19, Pablo nos anima a ser llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabando y exaltando a Dios, preparamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar la dirección del Espíritu Santo. Es importante también que cuando oremos estemos atentos a la dirección del Espíritu. No debemos orar solo con palabras, sino también con el corazón y la mente, enfocada en lo que Él puede estar revelando en ese momento. La oración es un espacio sagrado donde el Espíritu Santo puede hablarnos y debemos estar alertas a su voz. Puede ser que mientras oramos, Él ponga en nuestro corazón un pensamiento, un versículo de la Biblia o una convicción. Si estamos en sintonía con Él, sabremos reconocer su presencia y su dirección. Una herramienta poderosa en nuestra oración es la oración en lenguas. En 1 Corintios 14:2, Pablo dice: El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. La oración en lenguas es una forma en la que el Espíritu Santo puede orar a través de nosotros. Muchas veces, cuando no sabemos qué pedir o cómo orar, el Espíritu toma el control de nuestra lengua y ora a través de nosotros, alineándonos con la voluntad perfecta de Dios. Esta práctica, aunque no todos los creyentes la experimentan de la misma manera, es una muestra de la profundidad de la relación que podemos tener con el Espíritu Santo. Es fundamental que al orar busquemos momentos de intimidad con el Espíritu. Los tiempos de oración deben ser más que una rutina. Deben ser un espacio donde nuestro espíritu se conecte profundamente con el Espíritu de Dios. No se trata de orar solo en momentos de necesidad, sino de hacer de la oración una parte esencial de nuestra vida diaria. Cada día podemos reservar un tiempo para orar, leer la Biblia y estar quietos delante de Dios, permitiendo que el Espíritu nos ministre. Al practicar este tipo de oración, también nos damos cuenta de que hablar con el Espíritu Santo implica paciencia. No siempre recibimos respuestas inmediatas, y a veces la voz del Espíritu es suave y progresiva, como un proceso de revelación que se despliega a medida que avanzamos. Pero no debemos desanimarnos, porque Él siempre está dispuesto a guiarnos y a hablar con nosotros. La clave está en perseverar en la oración y no rendirnos. Al hacerlo, comenzaremos a descubrir una relación profunda y transformadora con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo nos guía en la oración, sino que también habla profundamente a nuestro corazón a través de la palabra de Dios. La Biblia es la principal herramienta que el Espíritu usa para hablar a nuestra vida. A medida que leemos las Escrituras, Él las ilumina, las hace vivas y relevantes para nosotros en el momento en que más las necesitamos. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos hablar con el Espíritu Santo a través de las Escrituras? La palabra de Dios es poderosa y transformadora. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo nos revela que la Biblia no es un libro común, es una herramienta divina que cuando es leída con el corazón dispuesto, tiene el poder de cambiar nuestra vida. El Espíritu Santo utiliza la palabra para hablarnos, enseñarnos y corregirnos.
Una de las formas más poderosas de hablar con el Espíritu Santo es meditar en las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, no se trata solo de un ejercicio intelectual o de pasar la vista por las palabras. Se trata de permitir que cada versículo penetre en lo más profundo de nuestro ser. Al meditar en la palabra de Dios, creamos un espacio para que el Espíritu Santo nos revele lo que Él quiere decirnos. En el Salmo 1:2, el salmista dice que el hombre bendito se deleita en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Esta meditación continua abre nuestra mente y nuestro corazón a la voz del Espíritu, porque Él es el autor de las Escrituras y las hace vivas para nosotros. Es importante que, al leer la Biblia, busquemos siempre la revelación del Espíritu Santo. La lectura de las Escrituras sin la guía del Espíritu puede llevarnos a una comprensión superficial o distorsionada. En 1 Corintios 2:14, Pablo nos enseña: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para comprender plenamente lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. El Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales, iluminando nuestra mente para ver el significado profundo y aplicable de las Escrituras. Una forma de hablar con el Espíritu Santo a través de la Biblia es preguntarle directamente mientras leemos. Si te enfrentas a un pasaje difícil de entender o que parece no tener relación con tu vida, puedes pedirle al Espíritu que te revele el mensaje que Él tiene para ti. Jesús nos prometió en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando te acercas a las Escrituras con un corazón humilde y dispuesto, el Espíritu Santo te enseñará y te recordará lo que necesitas saber. Él es el Maestro perfecto, capaz de desentrañar los misterios de la Biblia y aplicarlos a tu vida. A veces, el Espíritu Santo también nos habla a través de versículos que llegan a nuestro corazón de manera especial. ¿Has experimentado alguna vez cuando un versículo en particular parece hablarte directamente, como si fuera escrito solo para ti en ese momento específico? Eso es el Espíritu Santo, trayendo vida a las palabras de la Biblia. En 2 Timoteo 3:16 se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios, y es precisamente esa inspiración divina la que el Espíritu usa para hablarnos en los momentos en que más lo necesitamos. Al leer la Biblia es como si las palabras cobraran vida y el Espíritu las aplica a nuestra situación actual, hablándonos con claridad. Otra forma en que el Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios es a través de las promesas. A lo largo de la Escritura encontramos promesas que son verdaderas y eternas, pero que el Espíritu nos aplica a nuestras vidas en momentos de duda, temor o necesidad. Si estás pasando por un tiempo difícil, el Espíritu puede recordarte un versículo de esperanza o fortaleza que te da paz en medio de la tormenta. Estas promesas se convierten en instrumentos poderosos de comunicación entre tú y el Espíritu, recordándote que Dios está contigo, guiándote y nunca te dejará. Por ejemplo, en Filipenses 4:19 encontramos una promesa que dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si estás enfrentando escasez, esta promesa puede ser una palabra de aliento y el Espíritu te la traerá a la mente, dándote confianza en que Dios proveerá. Cada promesa de la Biblia se convierte en un canal por el cual el Espíritu Santo te habla,
asegurándote de que Dios cumple todo lo que ha prometido. Además, el Espíritu Santo te guía en la interpretación correcta de las Escrituras. No podemos ver la Biblia como un simple libro de consejos, sino como la palabra viva de Dios. El Espíritu es el que nos capacita para comprenderla correctamente. Él también nos ayuda a aplicar las Escrituras de manera práctica en nuestra vida diaria. No solo se trata de leer un versículo y entender su significado en el contexto, sino también de vivirlo. El Espíritu Santo nos ayuda a poner en práctica lo que aprendemos y nos da la fuerza para ser obedientes a lo que nos enseña. Por último, es fundamental que busquemos la dirección del Espíritu Santo cuando estamos estudiando la Biblia. No es suficiente con leer pasajes al azar. Necesitamos acercarnos con una actitud de búsqueda y oración, pidiendo a Dios que nos revele su voluntad para nuestra vida a través de su palabra. Cuando le damos al Espíritu ese espacio, Él nos guiará a la verdad y nos dará el entendimiento para caminar en ella. En el mundo actual, estamos rodeados de ruido y distracciones. La vida cotidiana, las preocupaciones, las opiniones de los demás y las voces del mundo nos bombardean constantemente, dificultando la tarea de escuchar la voz de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ha sido dado como guía y consejero, para ayudarnos a discernir la verdad en medio de tantas voces. Pero, ¿cómo podemos escuchar al Espíritu Santo y distinguir su voz de las demás? El discernimiento espiritual es la capacidad de reconocer lo que proviene de Dios y lo que no. Es una habilidad que se desarrolla en nuestra vida cristiana a medida que aprendemos a estar en sintonía con el Espíritu Santo y a aplicar su dirección a nuestras decisiones y acciones diarias. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto nos muestra la importancia de discernir entre las voces que escuchamos. No todas las inspiraciones, pensamientos o consejos son de Dios. La clave está en aprender a distinguir la voz del Espíritu Santo de las voces del mundo, de nuestra carne o incluso del enemigo. La primera herramienta para discernir la voz del Espíritu Santo es conocer la palabra de Dios. Como vimos en bloques anteriores, el Espíritu y la palabra trabajan juntos. El Espíritu Santo nunca nos guiará en contra de lo que está escrito en las Escrituras. En Juan 16:13, Jesús dijo: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. La verdad de Dios está revelada en la Biblia y el Espíritu Santo la usa para hablarnos y guiarnos. Si sentimos que algo va en contra de los principios bíblicos, debemos ser cautelosos y someter ese pensamiento o impulso a la luz de las Escrituras. Además de la palabra, la oración constante es fundamental para el discernimiento espiritual. La oración nos mantiene en comunión con el Espíritu Santo, creando un espacio donde Él puede hablarnos con claridad. Si sientes que no estás seguro de una decisión o de una dirección que estás tomando, lleva esa situación al Señor en oración. La paz que el Espíritu Santo da es un testimonio interno de que estamos en el camino correcto. En Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos buscando la voluntad de Dios, el Espíritu nos da paz en nuestro corazón, una paz que va más allá de cualquier comprensión humana. El Espíritu Santo también nos ayuda a discernir a través de la sabiduría. En Santiago 1:5 se nos anima: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Esta promesa es clave cuando necesitamos discernir la voz del Espíritu. Dios no quiere que vivamos en confusión. Él nos ofrece sabiduría y entendimiento, y el Espíritu Santo es quien nos la da. Al buscar la sabiduría de Dios, Él nos permite tomar decisiones que son alineadas con su voluntad. A veces, la sabiduría del Espíritu se manifiesta de una manera sencilla, pero profunda. Un versículo que se nos viene a la mente, una enseñanza clara de la Biblia, o una convicción interna de lo que es correcto. Otra herramienta fundamental para el discernimiento espiritual es la comunión con otros creyentes. Aunque el Espíritu Santo nos habla directamente a nuestros corazones, Él también usa a otros cristianos para confirmarnos su voluntad. En Proverbios 15:22 leemos: «Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman». A menudo Dios usará a otras personas para traernos palabras de aliento o confirmación que coincidan con lo que el Espíritu ya nos ha dicho. Es por eso que debemos estar rodeados de una comunidad de fe que nos ayude a discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. El discernimiento también está relacionado con la paz interna. A menudo, el Espíritu Santo nos guiará por el camino de la paz, aun cuando las circunstancias externas no sean las ideales. En Colosenses 3:15 se nos instruye: «Y la paz de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, gobierne en vuestros corazones, y sed agradecidos». La paz no es ausencia de problemas, sino una calma interna que nos confirma que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Si te encuentras en una situación en la que no sientes paz, es posible que el Espíritu Santo te esté advirtiendo de algo. Por el contrario, si tienes una paz inexplicable en una decisión, es una señal de que estás alineado con la voluntad de Dios. El discernimiento también se desarrolla a medida que aprendemos a escuchar la voz de Dios de forma regular y consistente. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia del Espíritu Santo, más fácil será reconocer su voz. En Juan 10:27, Jesús nos dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». La voz del Espíritu Santo se hace más familiar a medida que nos acostumbramos a su dirección, por lo que es crucial cultivar una vida de comunión continua con Él. La clave está en hacer de su presencia una prioridad en nuestra vida, buscando su guía y permitiendo que Él nos forme y transforme a través de esa relación. Por último, debemos recordar que el discernimiento espiritual no es algo que se alcanza de inmediato. Es un proceso continuo de madurez espiritual que requiere paciencia, práctica y dependencia del Espíritu Santo. A medida que nos sometemos más a Él, aprendemos a reconocer con mayor claridad la voz del Espíritu y a discernir su voluntad en cada área de nuestra vida. Es un viaje que, aunque desafiante, está lleno de la promesa de que Dios nos guiará por su camino perfecto. La vida cristiana no está exenta de pruebas y dificultades. Muchos de nosotros, en algún momento, enfrentamos momentos de dolor, angustia o tribulación. Sin embargo, una de las promesas más hermosas del Espíritu Santo es que Él está con nosotros, especialmente en medio de la adversidad. Él no solo nos consuela, sino que también nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos capacita para atravesar las tormentas de la vida con la esperanza de que, al final, nuestra fe será fortalecida. La primera forma en la que el Espíritu Santo se manifiesta en la adversidad es a través de la presencia. Cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, el Espíritu Santo se convierte en nuestro consolador y refugio. Jesús, antes de irse al Padre, prometió que Él enviaría al Espíritu Santo para estar con nosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo,
A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. La palabra consolador, en griego, es paráclito, que significa el que está al lado, el que se acerca para dar apoyo. En los momentos más oscuros, cuando nos sentimos solos y desesperados, el Espíritu Santo viene a nuestro lado para fortalecernos y darnos esperanza. El Espíritu Santo también actúa como nuestro fortaleza en tiempos de dificultad. En Romanos 8:26 se nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, la carga es tan pesada que ni siquiera sabemos cómo orar. En esos momentos, el Espíritu intercede por nosotros, orando en nuestro lugar, comunicando nuestras necesidades al Padre de una manera que trasciende nuestras propias palabras. Esta intercesión divina nos asegura que, aunque no podamos ver la salida, el Espíritu está obrando en lo espiritual para nuestra liberación. La paz es otra forma en que el Espíritu Santo se manifiesta en la adversidad. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que proviene del Espíritu que mora en nosotros. Puede que estemos atravesando una tormenta, pero la paz del Espíritu nos permite mantener la calma en medio del caos. Esta paz no tiene sentido humano. Es una paz que solo el Espíritu Santo puede darnos. Cuando estamos en su presencia, aunque los vientos de la vida soplen fuerte, encontramos seguridad y tranquilidad en su amor y poder. Además de darnos paz y consuelo, el Espíritu Santo nos otorga fuerzas renovadas para seguir adelante. En Isaías 40:29-31 encontramos una promesa poderosa. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es exactamente lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas cuando estamos agotados y al borde de rendirnos. Él nos da fuerzas para seguir, incluso cuando no tenemos más energía. Esta fortaleza espiritual es lo que nos permite perseverar, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas. El Espíritu Santo también transforma nuestra perspectiva en medio de las dificultades. A menudo, nuestras pruebas nos hacen mirar nuestras circunstancias, enfocándonos en lo negativo, el dolor o el sufrimiento. Sin embargo, el Espíritu Santo cambia nuestra visión. Nos ayuda a ver nuestras dificultades desde la perspectiva de Dios, como una oportunidad para crecer, madurar y confiar más profundamente en Él. En 2 Corintios 4:17, Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El Espíritu Santo nos recuerda que nuestras pruebas son solo temporales y que, en comparación con la gloria que nos espera, son ligeras. Él nos ayuda a mantener nuestros ojos puestos en lo eterno en lugar de lo temporal. Una de las características más notables del Espíritu Santo es que Él no solo nos consuela en el dolor, sino que también nos da la capacidad de ser testigos de su gracia en medio del sufrimiento. En 2 Corintios 1:4 se nos dice que Él, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios.
Al experimentar el consuelo y la paz del Espíritu Santo en nuestras propias dificultades, también somos capacitados para ser instrumentos de consuelo para otros. Las pruebas que enfrentamos no son solo para nuestro propio bien, sino para que podamos compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida con aquellos que están pasando por situaciones similares. El Espíritu Santo nos da la gracia de ser canales de consuelo, llevando esperanza a otros que atraviesan tiempos difíciles. Finalmente, debemos recordar que el Espíritu Santo también nos da victoria en medio de la adversidad. Aunque enfrentamos luchas, el Espíritu nos asegura que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Romanos 8:37 leemos: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a soportar las pruebas, sino que nos da la victoria sobre ellas. Él nos fortalece y nos capacita para que, a través de nuestras dificultades, podamos salir más fuertes, más maduros y más semejantes a Cristo. Cuando nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo como un regalo divino. Es Él quien nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, transformando nuestra vida y nuestro carácter de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo no solo nos salva, sino que también nos santifica, haciéndonos cada vez más como Cristo. La vida cristiana no es solo una cuestión de seguir reglas o hacer lo correcto. Es una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, quien mora en nosotros y trabaja en nuestro corazón. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es una de las promesas más poderosas del Evangelio. En Cristo somos hechos nuevas criaturas. Pero, ¿cómo se lleva a cabo esta transformación? ¿Cómo el Espíritu Santo cambia nuestra vida de manera tangible? La transformación comienza con la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo toma control de nuestra mente y pensamientos, ayudándonos a ver las cosas desde una perspectiva divina. Él nos guía para que dejemos atrás las viejas formas de pensar, como los temores, los prejuicios, las mentiras del mundo y los deseos egoístas. En su lugar, el Espíritu nos da una nueva forma de pensar, alineada con la verdad de Dios. A través de este proceso de renovación, nuestra mente es transformada, y eso se refleja en nuestras acciones y decisiones diarias. El Espíritu Santo también actúa profundamente en nuestra identidad en Cristo. Antes de conocer al Señor, nuestra identidad estaba basada en cosas externas, lo que hacíamos, lo que otros pensaban de nosotros, nuestras habilidades o fracasos. Pero al recibir el Espíritu Santo, nuestra identidad se fundamenta en quiénes somos en Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, de la vergüenza o de la condena. Somos hijos amados de Dios, adoptados por su gracia. En Gálatas 4:6-7 leemos: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo nos revela nuestra nueva identidad en Cristo y nos capacita para vivir de acuerdo con esa identidad. A través de Él podemos tener confianza en la obra que Dios ha hecho en nosotros. Uno de los aspectos más hermosos de la transformación del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22-23, Pablo describe el fruto que el Espíritu produce en nuestra vida. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos no son algo que podamos producir por nuestra propia fuerza de voluntad, sino que son el resultado natural de la obra del Espíritu en nosotros. A medida que nos rendimos a su guía, el Espíritu Santo comienza a manifestar estos frutos en nuestra vida. Ya no actuamos según nuestras emociones o deseos egoístas, sino que reflejamos el carácter de Cristo. El amor, la paz y la paciencia, que antes parecían imposibles de alcanzar, se convierten en la evidencia del trabajo del Espíritu en nuestro corazón. Además de la renovación de la mente y la transformación del carácter, el Espíritu Santo también nos da poder para vivir de manera victoriosa. Jesús dijo en Hechos 1:8, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Este poder no es solo para realizar milagros o predicar con valentía, aunque eso también puede ser parte de lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. El poder del Espíritu es el poder para vivir conforme a la voluntad de Dios, para vencer la tentación, para ser testigos fieles de su gracia y para cumplir con los propósitos que Él tiene para nosotros. Este poder es lo que nos capacita para ser verdaderos discípulos de Cristo, viviendo con integridad, fidelidad y valentía en un mundo que necesita la luz del Evangelio. El Espíritu Santo también nos lleva a vivir en obediencia a Dios. La obediencia no es solo un mandato, sino una respuesta natural a la obra del Espíritu en nosotros. A medida que el Espíritu nos transforma, nuestras actitudes y deseos comienzan a alinearse con los de Dios. Ya no vivimos para agradarnos a nosotros mismos o a los demás, sino para agradar a Dios. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos da el deseo de hacer lo que es correcto y también nos da la fuerza para llevarlo a cabo. La obediencia entonces no es una carga, sino una bendición. Es el fruto de una vida rendida al Espíritu. A lo largo de nuestra vida cristiana, el proceso de transformación nunca se detiene. Cada día es una oportunidad para crecer más en Cristo, para ser más como Él, para ser más llenos del Espíritu. La santificación es un proceso continuo, en el cual el Espíritu Santo nos moldea y nos cambia, perfeccionando nuestro carácter y ayudándonos a vivir conforme al llamado de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3 se nos dice, «La voluntad de Dios es vuestra santificación». La santificación es el plan de Dios para cada creyente y el Espíritu Santo es quien nos lleva a esa vida de pureza y obediencia. Una de las funciones más vitales del Espíritu Santo en la vida del creyente es ser nuestra guía espiritual. Él es quien nos conduce, nos muestra el camino y nos dirige a lo largo de nuestra vida cristiana. El Espíritu no solo nos da dirección a través de la palabra de Dios, sino que también nos habla directamente en nuestro corazón, guiándonos a tomar decisiones que glorifiquen a Dios y nos lleven hacia el cumplimiento de su voluntad. En Juan 16:13, Jesús le dice a sus discípulos, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir». Este versículo muestra claramente que el Espíritu Santo es nuestra fuente de dirección y sabiduría. Él no nos deja vagar a ciegas por la vida, sino que nos guía paso a paso, revelando lo que necesitamos saber en el momento exacto en que lo necesitamos. El Espíritu nos da claridad y discernimiento,
ayudándonos a tomar decisiones que estén alineadas con los propósitos divinos para nuestra vida. La voz del Espíritu Santo es algo que todos los creyentes pueden aprender a reconocer. Sin embargo, para escuchar claramente su dirección, es necesario aprender a estar atentos y ser sensibles a su presencia. En 1 Reyes 19, 11, 12, encontramos una historia poderosa de cómo Dios habló a Elías. Dios no habló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Esta enseñanza es crucial. El Espíritu Santo a menudo se comunica de manera suave y sutil, y si estamos demasiado distraídos o enfocados en el ruido del mundo, podemos perder su voz. La clave está en la quietud y la intimidad con Dios. Cuando buscamos su presencia con un corazón humilde y dispuesto, podemos escuchar su dirección clara. La oración es una de las formas principales en las que podemos escuchar la voz del Espíritu. Cuando oramos, no solo estamos hablando con Dios, sino también escuchando su respuesta. A través de la oración, el Espíritu Santo nos habla, nos da paz sobre ciertas decisiones o nos advierte cuando nos estamos desviando del camino. La oración continua y la meditación en la palabra de Dios nos ayudan a discernir más fácilmente lo que el Espíritu quiere que hagamos. En Romanos 8:26 se nos enseña que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo que significa que a través de la oración, el Espíritu intercede por nosotros, guiándonos incluso cuando no sabemos qué pedir. En esos momentos, el Espíritu toma nuestras palabras, nuestras angustias, y las lleva al corazón de Dios, alineando nuestra voluntad con la de Él. La palabra de Dios también juega un papel crucial en la guía del Espíritu. Aunque el Espíritu puede hablar a nuestro corazón de manera personal, siempre lo hace en completa armonía con la Escritura. El Espíritu Santo nunca nos guiará a hacer algo que contradiga la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la carta de dirección que el Espíritu nos ha dejado. Al estudiar las Escrituras, no solo aprendemos principios morales, sino que también afinamos nuestra capacidad para escuchar la voz del Espíritu. Además de la oración y la lectura de la Biblia, el Espíritu Santo también nos guía a través de las circunstancias de la vida. Dios puede usar las puertas abiertas o cerradas, las oportunidades y los obstáculos como señales de su voluntad. En Hechos 16, 6, 7 vemos cómo el Espíritu Santo impidió que Pablo predicara en ciertos lugares y lo condujo a otro destino. Y atravesando Frigia y la región de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. A veces no entendemos por qué ciertas puertas se cierran en nuestras vidas, pero el Espíritu, en su sabiduría, está guiándonos a algo mejor. Cuando confiamos en su dirección, sabemos que cada circunstancia tiene un propósito divino. El discernimiento es otro aspecto fundamental de la guía del Espíritu. No siempre es fácil saber qué camino tomar, especialmente cuando hay muchas opciones o cuando estamos enfrentando decisiones difíciles. Aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel clave, dándonos el discernimiento necesario para distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. En 1 Juan 2:27 se nos recuerda: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según os ha enseñado, permaneced en él. El Espíritu Santo nos da la capacidad de reconocer la verdad en medio de las mentiras del mundo. Él nos ayuda a tomar decisiones sabias, guiadas por la verdad de Dios. La obediencia al Espíritu Santo es crucial para que podamos seguir su dirección. Cuando el Espíritu nos guía, debemos estar dispuestos a seguir, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. En Juan 14:15 Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia no es solo una cuestión de seguir reglas, sino de tener un corazón dispuesto a hacer lo que Dios nos dice, confiando en que su camino es el mejor. A veces, esa obediencia requiere sacrificio o renuncia a nuestros propios deseos, pero siempre trae consigo una paz profunda y una bendición mayor. Por último, es importante recordar que el Espíritu Santo nos guía no solo en grandes decisiones, sino también en las decisiones cotidianas. Desde la forma en que tratamos a los demás, hasta las pequeñas decisiones de nuestra vida diaria, el Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Al caminar en el Espíritu, nos convertimos en personas más sabias, más amorosas y más fieles a la voluntad de Dios. Felicitaciones, has llegado al final de este viaje de transformación y revelación. Si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te ha guiado a este momento. Este no es un simple video, es un mensaje divino, una invitación a un nivel más profundo de relación con el Espíritu Santo, quien anhela tener una conexión real y transformadora contigo. Quiero agradecerte por haber acompañado este estudio hasta el final. No es común que las personas lleguen a este punto. La mayoría se detendría, distraída por las preocupaciones del día a día. Pero tú has decidido permanecer, escuchar y absorber lo que el Espíritu tiene para decirte. Esto no es casualidad, esto es el trabajo de Dios en tu vida, llamándote a un nivel más profundo de intimidad con Él. Es un honor acompañarte en este camino. Sabes, al igual que los discípulos en los tiempos de Jesús, todos necesitamos la guía constante del Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, nuestro maestro, y el poder que nos fortalece para vivir una vida victoriosa. Lo que hemos explorado hoy no es solo teoría, es algo vivo, algo que el Espíritu puede hacer en tu vida de manera tangible. Su presencia puede cambiarte, puede transformar tu manera de ver el mundo, de entender la vida, de relacionarte con los demás. Quizás estés preguntándote, ¿cómo puedo experimentar este poder del Espíritu Santo en mi vida diaria? La respuesta es simple pero profunda. Permítete ser lleno del Espíritu. Así como un vaso vacío necesita ser llenado, tu vida necesita ser llena de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Esto no es algo que ocurre de manera automática. Requiere de tu disposición, tu obediencia y tu hambre de más de Dios. Al pedirle al Espíritu Santo que te llene, al hacer de Él tu prioridad, experimentarás un cambio radical en tu vida. Ya no serás guiado por tus propias fuerzas, sino por el poder divino que te lleva a vivir en victoria, paz y propósito. Hoy quiero invitarte a dar el siguiente paso. Comprométete a buscar al Espíritu Santo con un corazón sincero. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». El Espíritu Santo está tocando la puerta de tu corazón, esperando que abras ese espacio para Él. Al abrir la puerta de tu vida, permites que el Espíritu te guíe, te transforme y te empodere para vivir como un verdadero discípulo de Cristo. Quiero animarte a compartir este video con otros que puedan estar buscando respuestas, esperanza y la guía divina del Espíritu Santo.
Quizás hay alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está pasando por una temporada difícil y no sabe que el Espíritu Santo está dispuesto a guiarlo y sostenerlo. Al compartir este contenido, estarás participando en la obra de expansión del reino de Dios, llevando luz a los corazones de muchos. Si has sido tocado por este video y deseas seguir creciendo en tu relación con Dios, te animo a suscribirte al canal y dar me gusta. Al hacerlo, no solo estás apoyando este ministerio, sino que también estás ayudando a difundir la palabra de Dios a más personas que la necesitan. Este es un acto de fe, un acto de compromiso con lo que Dios está haciendo a través de esta comunidad. Tu acción tiene un propósito eterno. Quiero felicitarte por estar aquí, por haber tomado el tiempo para absorber estas enseñanzas y permitir que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Has dado un paso importante hacia una vida más profunda en Cristo. No te detengas aquí. Sigue buscando al Espíritu, sigue pidiendo su dirección y verás cómo tu vida se transforma en una obra maravillosa de Dios. Recuerda que el viaje con el Espíritu Santo no termina con este video. Es solo el comienzo de una vida llena de propósito y poder divino. Ahora, antes de cerrar este video, quiero pedirte que te tomes un momento para quedarte en la presencia de Dios. No apagues el video inmediatamente. Aprovecha estos últimos minutos para dedicar un tiempo de alabanza y gratitud al Señor. Siente su paz, experimenta su amor y agradece a Dios por todo lo que has aprendido hoy. Este es un momento sagrado entre tú y Él. Permanece en su presencia. Finalmente, quiero que comentes una frase muy especial si has llegado hasta el final. He abierto mi corazón al Espíritu Santo. Esto no es solo una frase. Es un testimonio de tu compromiso con Dios y tu disposición a ser guiado por su Espíritu. También te animo a compartir tu testimonio, cómo el Espíritu Santo ha hablado a tu vida a través de este video. Al hacerlo, estarás alentando a otros a que también se abran al llamado de Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente. Gracias por ser parte de esta comunidad de creyentes. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este video para que más personas puedan conocer el poder transformador del Espíritu Santo. Hasta el próximo video. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Nos vemos pronto.